Argentina, se celebra cada 27 de agosto en recuerdo de la primera transmisión radiofónica completa de la historia del país, realizada en 1920 por Los Locos de la Azotea. Y hay tantos referentes, tantas voces que han acompañado nuestros días, nuestras noches, nuestros momentos, y queríamos, a través de uno de ellos, una de estas voces, recordar a todo el resto, ¿no? Porque si uno hace memoria, en la reciente historia de la radio y la televisión en nuestro país, uno inmediatamente se remite a Antonio Carrizo, a Héctor Larrea, a Cacho Fontana, a Fernando Bravo, grandísimos referentes. Y bueno, como en mi caso en particular, tengo un cariño inmenso, aunque ellos no se los he podido expresar a cada uno de ellos, pero sí lo voy a hacer ahora con quien voy a hablar. Fue uno de los que inspiró mi vocación, que luego pasé por el ISER, después seguí estudiando, pero tengo el honor, el gusto de presentar a uno de esos referentes que en mi caso y en muchos, creo, jóvenes entonces, nos metieron en esta hermosa profesión. Le doy la bienvenida y le agradezco atenderme al gran Julio Lagos. Julio, muy buenas tardes. Aquí Fernando de Radio 6 te saluda. ¿Cómo te va, Fer? Como te dicen ahí tus compañeros. Sí, Gracias por todo lo que dijiste, que es tan exagerado. Yo no estoy a la altura de todos esos grandes nombres. La radio somos todos nosotros. Andrea, tu productora, Julián, que nos pone en el aire, tantos y tantos compañeros, los que están en lugares que a lo mejor no conocemos, la planta transmisora, ni hablar los mobileros, todo. La radio, a mí me gusta hacer la palabra caravana, porque es medio circense, y nosotros somos un poco histriónicos. Sí, claro. Y como vos decías hace un rato, esto empezó el 27 de agosto de 1920. Vos pensás que el mundo salía de la Primera Guerra Mundial. Claro. Era un momento de ilusión, de esperanza. Después, lamentablemente, hubo otra gran guerra y tantas otras casi tan grandes. Pero en ese momento, un grupo de pibes eran pibes. El más chico tenía 18, el otro apenas había cumplido 22. Eran emprendedores, se diría hoy, ¿no? Claro. Susini, Guerrico, Romero Carranza, Mujica. Algunos ya se habían recibido de médico, otros eran estudiantes. Y se largaron con esto que era desconocido, no existía. No había además un antecedente, quizás el telégrafo, pero apenas. Y hay algo, Fer, que me parece que es bueno decirlo. No para presumir, ni para agrandarnos, ni creernos que somos los mejores del mundo. No, para nada. Pero el 27 de agosto de 1920 nació la radio en la Argentina, pero nació en el mundo. Claro, porque había algunos experimentos de onda sonora que se transmitía, un tipo que tocó el violín y cruzó la onda, el Canal de la Mancha, todo eso, pero como radio, como lo que entendemos, la programación, Radio 6 es una programación que está todos los días, que sigue, que continúa. Bueno, eso no existía. Los primeros en hacerlo en el mundo fueron Los Locos de la Azotea. La radio, tal como hoy se la concibe en cualquier lugar del planeta, empezó el 27 de agosto de 1920 en la Argentina. Somos especialistas en muchos casos en lo atamos con alambre, ¿no? Decía una canción, y es cierto, ¿no? Los argentinos, bueno, el Citroën, sin ir más lejos, se arreglaba con una tenaza y un poco de alambre. Sí, exactamente. Pero estos muchachos lo hicieron muy bien. Sí. A los 2 años vendieron la radio porque se dedicaron a otra actividad, que es más o menos lo que hoy podríamos llamar el WhatsApp, vía radar, y después hicieron una extraordinaria productora de cine en la Argentina que se llamó Lumiton, que fue histórica. Es decir, sobre todo Susini, que vos sabés muy bien,
era médico, otorrinolaringólogo, Sí, sí, músico, claro, claro. cantante, un tipo renacentista realmente. Claro. Julio, ¿y la profesión te ha llevado dentro de los medios de aquí para allá en el buen sentido y te ha dado seguramente... Y en el mal No, sentido en el mal también. sentido. Yo lamento que te hayas ido de Rivadavia hace poco, porque Sí, sos un referente de bueno, la pero son radio. alternativas, Claro. alternativas que son comunes en nuestro trabajo. Por supuesto, pero digo, de las cosas buenas, de aquellas anécdotas de antaño, porque vos tenés 65 años de radio, que no, Sí, digo, es un rato, ¿no? Habrás vivido sí, de todo. sí. Si tuvieras que contarme una anécdota, un recuerdo que nos haga en conjunto felices de tu mano, a ver cuál sería. Fernando, lo que más me interesa, el mejor cuento, la mejor referencia, tiene que ver con lo que tengo que hacer el sábado que viene. Claro, Estoy aquí trabajando para los contenidos del programa, porque si bien no estamos más en Radio Rivadavia, estamos haciendo el programa a través de YouTube, de Facebook, también colgamos repeticiones en Instagram. claro. Estamos esperando una radio, porque la radio es imprescindible. Sí, La sí, sí. radio es imprescindible. Pero, bueno, podemos hacer, yo no creo tanto en la O, más vale, prefiero la I, es decir, Claro. combinar la riqueza extraordinaria que tiene la radio con las chances que hoy nos da el mundo digital. Algunos han supuesto, lo vienen haciendo desde hace casi 106 años, la muerte de la radio. Y aquí Mucho, está la claro. radio, rozagante, cada vez más joven, cada vez... Mira, yo tengo un truco, a todo lo llamo radio. Todo lo que sea audio, Claro, mirá claro. que hay ejemplos de audio, ¿no? En la Sí, estación del tren, en el aeropuerto, sí, cuando alguien habla por el parlante. Bueno, todo es radio, todo es radio. Y todos los experimentos que hoy aparecen en las redes son formas de radio. Entonces nosotros estamos tratando de sumar, de integrar una forma de expresión que nació con un propósito, Fer, porque estos muchachos, Susini, Guerrico, Romero Carranza, Mujica, no eran simplemente unos loquitos que querían hacer algo raro. Ellos tenían un propósito y lo escribieron. El Estatuto de la Sociedad de Radio Argentina claro. es muy breve. Sí, Ellos escribieron: estamos empeñados en desarrollar una fuente de cultura, un medio de promoción de la nacionalidad, y queremos que crezca la cordialidad entre la gente y que la paz nos lleve por mejores caminos. Esto lo dijeron ellos. Ahora, uno se puede preguntar, Fernando, ¿estamos cumpliendo cabalmente con esa aspiración? claro, qué vara alta dejaron para todos quienes vinimos detrás, ¿no? Mm. Algunos más, algunos menos. Bueno, habremos trabajado para que eso siguiera teniendo sentido, pero la vara muy alta, digo, una responsabilidad enorme, porque se trata de confiar a la gente o que la gente confíe en en el mensaje que uno les lleva, ¿no? En el minuto a minuto. Y esto que decías, que Bueno, marcaba Julio. vamos a ver si los oyentes de Radio 6 opinan. ¿Estamos a la altura de lo que dijeron los locos de la azotea? Andás a ver qué contestan. No, por las dudas que no contesten, Julio, por favor. Escúchame. Claro, esto que muchos vaticinaron en muchas etapas de la historia de la radio en el país y en el mundo. No, la radio es un Sí. formato que muere. La radio es un formato que va mutando, pero no Y muere. además crece, y por eso Claro, mismo que vos claro. decís, porque va mutando, nosotros somos como el Pac-Man, nos comemos las vidas, cada vez somos más fuertes. Claro, totalmente, totalmente. Julio, la verdad que insisto en esto, y vos, por ser un hombre modesto y tan generoso, has rebatido lo que yo dije, pero yo considero, y te lo quiero decir, vos sos uno de, al menos, mis referentes y de muchos que en aquel entonces éramos jóvenes, que decidimos este camino de la radiodifusión por todo lo que nos inculcaron ustedes. Cuando digo ustedes, por Bueno, supuesto que sí, pero incluyo mira, ya en los te digo, grandes es de la una radio. caravana, la película se repite,
porque nosotros también nos inspiramos en los grandes. Vos mencionabas el ISER, y yo siempre estoy agradecido al ISER y a mis profesores del ISER. Claro. Uno se llamaba Víctor Díaz, era el profesor del régimen legal de la radiodifusión, Sí. y nos enseñó para qué lo hacemos. Y había otro que era Alberto Suárez Castro, profesor de locución, Sí. que nos enseñó cómo se hace. Y vaya si lo aprendieron bien y lo acrecentaron, digamos, al conocimiento. Julio, muchísimas gracias por este ratito. Un feliz día. Igualmente, feliz día para vos, Fernando, para toda la gente de Radio 6 y muy especialmente para los oyentes. Sin ellos no hay radio. No hay radio. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo grande. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, el gran Julio Lagos, 65 años de radio. Señor Walter Fuentes, muy buenas tardes, bienvenido y feliz día de la Radiodifusión Argentina. Hola, Fer. Bueno, me sumé tarde, pero bueno, también feliz día, Fer, a vos y a